Nuestro conferenciante es egresado de la FES Zacatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su examen profesional de licenciatura fue aprobado por mención honorífica. Cursó la especialidad en Derecho Civil también en la misma casa de Justicia y de Preparación. Obtuvo su examen de grado, aprobado también por mención honorífica en la especialidad de Derecho Civil. Ha sido catedrático de diversas universidades, de su propia alma mater, así como del Tribunal Superior de Justicia. Ingresó a nuestro tribunal en 1999 como secretario conciliador del Juzgado 16º Familiar. Luego obtuvo la plaza de pasante en Derecho en la 8ª Sala Civil. Fue secretario proyectista de la primera Sala Familiar. Posteriormente, juez 40º familiar, juez de proceso oral en materia familiar y ahora es juez primero de tutela de derechos humanos. Tiene varios diplomados y varias preseas que ha ganado a lo largo de su vida. Al escuchar a nuestro ponente, encontrarán ustedes la concreción de su pensamiento, la sabiduría de su estudio y la forma de transmisión del mismo. Con esto termino y le cedo la palabra a nuestro ponente, al maestro Juan Jiménez García. Muchas gracias, magistrado, y gracias también al Instituto de Estudios Judiciales, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por esta invitación. El tema que el día de hoy voy a tratar tiene relación con una de las funciones principales del juzgador. Esto es, yo diría que es la más protagónica durante todo el juicio y es el dictado de la sentencia, pero no solamente es la situación de exponer o expresar la sentencia en el juicio oral, sino aquí vamos a hablar de todo lo que implica la preparación de esta sentencia, en donde un principio de inmediación, de oralidad y de publicidad son en extremo relevantes. Esto es, se presenta para el juzgador un escenario en donde tiene que ser él quien expone las razones, digámoslo así, las buenas razones de la sentencia. Entonces, dentro de estas buenas razones se encuentra el cumplimiento de la motivación, tanto fáctica como jurídica. Entonces, viene a suceder que en la mayoría de la práctica judicial oral, no solamente escrita, sino oral, uno de los actos de más difícil ejecución para el juzgador es exponer o dictar su sentencia bajo un esquema y escenario en donde es el que tiene que esgrimir las razones, las tiene que exponer con claridad, y dentro de la exposición de todas estas razones se encuentran elementos muy relevantes. Esto es, la valoración de la prueba va a generar un cúmulo de información en donde el juzgador necesita tener un correcto y pleno entendimiento de esta información probatoria. De modo que esta función del juzgador en donde necesita realizar un análisis probatorio muy acucioso, le es muy difícil cuando no se tienen herramientas correctas, herramientas que le permitan a su pensamiento poder expresar todas esas razones de justificación que, hiladas o concatenadas una a una, van a conformar la argumentación de la sentencia. Reiteraré aquí la argumentación de las cuestiones fácticas y la argumentación de las cuestiones de derecho. Esta
obligación incluso constitucional que tiene el juzgador de efectuar una correcta motivación de la sentencia, viene dada no solamente como garantía constitucional, sino como una de las razones por las que el juez se legitima. El juez se legitima a través de su sentencia y a través también de la exposición de motivos o las razones jurídicas por las que arriba a determinada justificación. Estamos en un escenario donde la sana crítica, que es un sistema de valoración de la prueba que prima dentro de nuestro sistema procesal, exige del juzgador que justifique su decisión, que explique cuáles son las razones por las que éste llegó a establecer que una parte tenía la razón sobre las pretensiones de la otra, que se defendió también con igual proposición de material probatorio. Entonces, el juez debe determinar la eficacia de cada prueba para la determinación también o la concretización del hecho que quedaría demostrado o el conjunto de hechos que quedarían demostrados a través de la prueba. Esto significa que la valoración de la prueba debe ser con base en presupuestos básicos de la razón. El juzgador debe ponderar el conjunto probatorio y esto implica que el juzgador explique y dé razones de por qué otorga credibilidad al dicho de un testigo, a las conclusiones de un dictamen pericial y de cómo valora una parte o un cúmulo de documentos o de elementos documentales que, bueno, aquí también ya podrían incluirse aspectos de prueba que derive de información electrónica. También cómo es que hay declaraciones de las partes que pueden beneficiarles o perjudicarles, e incluso cuando se trata de alguna prueba en donde el juzgador ha percibido directamente cómo se trataría de una inspección ocular, es como el juzgador debe establecer cómo cada uno de esos elementos que fue recabando generan razones para plasmarse en la sentencia, y esto va a implicar que la valoración de la prueba, como nosotros la conocemos o muchas veces la intuimos, es decir, no hemos profundizado en lo que implica toda la valoración de la prueba para el juzgador. Entonces, el juzgador pasa por varias fases que incluso a veces están tan unidas que es muy difícil a veces diferenciarlas o identificarlas sin disasociarlas de cada una de ellas. Esto es, tenemos una muy básica que es la interpretación de los resultados probatorios. La interpretación de los resultados probatorios es una fase que yo diría es bastante extensa, porque no se inicia exclusivamente al momento en que se va a dictar la sentencia, sino que esta ha iniciado desde fases muy tempranas del proceso, en donde este apenas ha sido iniciado o incoado con la demanda y la contestación de la demanda. Recordemos que con este tipo de escritos, donde se establecen pretensiones de acción o de excepción, cada una de las partes ya va adjuntando alguna parte del material probatorio que habrá de admitir y en su caso también preparar, desahogar y valorar el juzgador. Entonces, esta fase de la apreciación de la prueba implica que uno como juzgador va teniendo contacto y conocimiento con la información probatoria desde estas, reitero, fases tempranas del proceso, y estos resultados probatorios deben de ser correctamente entendidos por el juzgador. Esto es, si el juzgador no entiende desde estas fases muy tempranas cuáles son las situaciones, tanto de hecho como de derecho, que se le están planteando, y sobre todo, qué tipo de prueba se está pretendiendo generar, y ya de antemano se incluyó dentro del proceso, puede suceder que el juzgador, al momento en que llega el desahogo de las pruebas en la audiencia de juicio, recordemos, juicio oral, se trata de desahogo de pruebas vivas, esta situación va a traer una consecuencia, que el juzgador no tenga una idea clara de lo que él
mismo, al terminar la audiencia de juicio, va a sentenciar. Entonces, lo que se debe prevenir a través de esta fase de interpretación de los resultados probatorios es que el juzgador no cometa errores en la interpretación de esos resultados probatorios que posteriormente se van a exacerbar cuando la prueba se reciba y se desahogue. Entonces, esta fase de interpretación va a extenderse incluso al momento en que en audiencia de juicio, ya en presencia del juzgador, las partes empiezan a generar la información probatoria. Incluso cuando ésta se ha terminado de generar, el juzgador sigue todavía procesando esta información, sigue percibiendo, interpretando toda esta información, todos los datos que se generan e inmediatamente después se podría decir que hay muy pocos segundos o minutos en donde el juzgador debe pasar de la fase de apreciación de la prueba a la de valoración de la prueba. Y esto es la parte más compleja del raciocinio que el juzgador debe construir dentro de la propia audiencia, si es que éste va verdaderamente a cumplir con la exigencia de la norma procesal, que generalmente se va a ver repetida en todas las normatividades procesales y que implica para el juzgador dictar la sentencia una vez que las pruebas, y de manera inmediata, una vez que las pruebas hayan terminado de recibirse en la audiencia de juicio. Entonces, esta situación de análisis de datos es una verdadera complejidad de raciocinio para el juzgador, y si el juzgador es tomado desprevenido, me refiero a que no cuente con verdaderas herramientas que le permitan procesar en su mente toda esa información cuando llega a la última fase, que es la expresión de la sentencia, que es a donde él va a externar la exposición de las muchas o pocas razones jurídicas que tenga para establecer cuál de las partes debe declararse como ganadora en este proceso. El juzgador se va a ver no solo limitado, se va a ver expuesto a un escenario en donde no va a tener la posibilidad verdaderamente de cumplir con la exposición de una sentencia. Esto ha traído como consecuencia que se vaya enraizando una práctica, aún en la práctica del juicio oral, en donde al juzgador le es más, de alguna manera, le es más ad hoc, más cómodo venir presentando un esbozo de sentencia escrito en donde en la audiencia de juicio, al terminar el desahogo de las pruebas, bueno, pues da alguna lectura a lo que él considera será la sentencia y también expondrá o explicará alguna razón tal vez y los puntos resolutivos que regirán al mismo acto decisorio, esto es a la sentencia. Esta práctica, de alguna manera, no es necesariamente lo que la oralidad o el esquema del proceso oral debería de ser para el juzgador. Es decir, el juzgador, cuando ya se encuentra en un escenario de presencia, de actuación, dirección, tanto en la producción de la información, sino como de recepción de esta y con ello la comprensión que implica para de todas las razones que se pudieran generar y constituir a partir de estos argumentos, requiere del juzgador una preparación, un entrenamiento en ciertos aspectos que son muy relevantes. ¿Y esto por qué? Porque ya el hecho de verte expuesto en la audiencia de juicio y en la recepción de las pruebas a este dinamismo de actuación de las partes, alegaciones, generas también datos, información, declaraciones, etcétera, a ti como juzgador te va a implicar que tengas bien desarrolladas ciertas aptitudes y que te capaciten para, en primer lugar, retener la información que se está presentando en ese momento. Esto significa que
hay datos concretos que tú en tu mente vas a tenerlos que retener. Estás presenciando la declaración de las partes, la declaración pericial, la declaración de los testigos, estás en algún momento oralizando cuestiones relativas a documentos o alguna prueba que en ese momento también a través de un medio electrónico, alguna pantalla, es decir, algunos accesorios, tú estés desahogando en presencia de las partes. Tú debes de estar haciendo una retención de toda esta información y además, como un acto simultáneo, por eso les digo que es muy difícil disgregar la unión de estos actos, como un acto simultáneo, la selección de los datos concretos y con esto también la identificación de cuáles de todos esos datos o información van a servirte para confirmar la tesis de una de las partes y también de la otra. Puestos estos frente sí, también establecer si estas son de acreditarse y cuál es más acreditable, incluso cuál podría ser más verosímil. Escenarios en donde el juzgador ve que las partes van muy cerradas, muy justas en cuanto a la multiplicidad de elementos de prueba y parecería como si ambas partes pudieran tener la razón. Esta es la parte, yo diría, más fina en donde el juzgador, de no lograr hacer, yo diría, maximizar este acto que implica la inmediación probatoria. El juzgador debe tener contacto con la prueba. Si tú no lo haces correctamente, pues se va a propiciar algo que se conoce como el error judicial. El error judicial hay de dos formas. El error objetivo o el error judicial objetivo implica que la fuente de prueba, entiéndase, por ejemplo, una de las partes o un testigo, al declarar, esté falseando y el juzgador simplemente no tenga la capacidad de darse cuenta o exista un dictamen pericial, sea carente de una metodología verdaderamente sustentable y el juzgador, por no cuestionarlo, etcétera, por no confirmar y también la falta de participación de las partes en ese sentido, bueno, va a sugerir que el juzgador se someta críticamente a este tipo de dictamen y con ello también una alta posibilidad de incurrir en lo que se conoce como el error judicial de tipo objetivo. También hay otro tipo de error judicial, es el subjetivo, y este procede de la interpretación que el juzgador haga de los elementos, tanto fácticos como probatorios y hasta argumentales de las partes. Entonces, si el juzgador no se encuentra poniendo atención y no está donde debe de estar al momento de la audiencia de juicio, va a ser prácticamente imposible que él esté capacitado, aunque quiera, para dictar una sentencia en donde él, de viva voz, pueda explicar, pueda argumentar y sustentar este tipo de fallo definitivo. Entonces, sí tenemos o debemos entender cuáles son los retos a los que se enfrenta el juzgador cuándo va a llevar a cabo la valoración de la prueba y con ello el dictado de la sentencia en el contexto del proceso oral. Y uno de estos retos, yo diría que el primer reto es, y más importante, es crear el conocimiento con más eficacia. Aquí me estoy refiriendo al conocimiento de todo lo que implica el caso a estudio. No estaría yo hablando nada más de su conocimiento jurídico, porque esa es la otra parte que le va a acompañar al juzgador al momento de dictar la sentencia, pero de nada te sirve el conocimiento jurídico separado o rota la conexión entre el conocimiento jurídico y la situación fáctica o de los hechos. Entonces, el juzgador, su primer reto va a ser el que esa información, crear esa información y retenerla con más eficiencia, es decir, va a ser necesario, ese es el otro reto, almacenar ese conocimiento y esa información de manera que a él se le pueda quedar en la mente. Esto es,
no puede de alguna manera memorizar todas las situaciones si no tiene previamente hecho un trabajo, una tarea de análisis, de procesamiento de toda la información del asunto, y esto llevarlo no solo en la mente, sino también a través de otros auxilios metodológicos, como podrían ser líneas de tiempo, tablas de comparación, esquemas, etcétera. Quiere decir que el juzgador necesita de muchos auxilios metodológicos para poder integrar toda esta información. Y el último de los retos más importantes que enfrenta el juez oral es transmitir esta información que ha podido introyectar en su mente, transmitirla de manera más eficaz a las partes, a los abogados, a través de esta sentencia que él estará dictando. Entonces, todo este trabajo y toda esta situación que el juez debe enfrentar lo hace a través del pensamiento. Cuando nosotros venimos a cuenta de lo importante que es para el juzgador cuando se lleva a cabo la valoración de la prueba, este escenario en donde debe de tener un pensamiento muy completo y metodologías para potencializar su pensamiento, es cuando el juzgador o cualquier persona que se anima a llevar a cabo un análisis probatorio tan intenso como el que corresponde al juzgador, se da cuenta que el juez requiere de herramientas para el dictado de la sentencia. Ello implica preparar la expresión de la sentencia y prepararse también para la expresión de la sentencia. Nosotros creemos que la actuación del juzgador únicamente se agota en que éste se encuentre presente y él de alguna manera verbalizando algún acto de lectura a un documento, como lo venía diciendo. Ahí estaríamos hablando de dos escenarios, o al juzgador oral se le presentan dos escenarios. El primero sería el escenario en donde el juzgador pudo realizar un análisis e identificación de toda la información probatoria, y el otro escenario, que es en donde el juzgador sale a la audiencia de juicio sin una verdadera comprensión de toda la información, tanto previa como la que en ese momento se va a generar, y que va a traer como consecuencia el incurrir en una situación que es muy notoria. En el caso del dictado de las sentencias es clásico el que cuando tú no tienes un verdadero dominio y conocimiento de los aspectos torales, tanto de la prueba como de los hechos, vas a tener esa tendencia a generalizar situaciones y generalizar argumentos que, si los sujetas con una lupa a un cuestionamiento en donde hicieras cruces de información con aspectos concretos, tanto de la prueba como de los hechos, perdón, creo que de alguna manera se cortó la imagen. Aquí lo importante es reiterar otra vez. Si el juzgador no tiene en este segundo escenario la comprensión de la situación, tanto fáctica como de la información probatoria, lo que el juez va a hacer es generalizar. Generalizar afirmaciones, hacer argumentos que no estén en realidad o no encuentren un anclaje en algunos aspectos de prueba. Entonces, ese tipo de generalidades denotan, hasta cierto punto, denotan que el juzgador no tiene un manejo de la información probatoria. Por esta razón, en la noche que hoy nos ocupa la exposición del tema, la intención es exponer algunas situaciones que, a título de metodología, pueden servir al juzgador para que él, de alguna manera, libere esta potencialidad argumental, y esto al momento de exponer y expresar verdaderamente su sentencia. Entonces, habría que preguntarse, aquí habría que hacer una pregunta, bueno, ¿con qué herramientas cuenta ya el juzgador al momento en que va a dictar la sentencia en el juicio oral? Aquí cabría hacer una diferencia. Una es, o dos son las herramientas con las que él cuenta cuando ya la va a dictar. Estaríamos hablando de lo que es
herramientas de tipo retórica, es decir, tiene todo un conocimiento o debería tener todo un conocimiento retórico para que él le dé ordenación al discurso jurídico, y también tiene la otra herramienta de tipo oratorio. Sin embargo, la retórica y la oratoria no funcionan de manera desconectada a lo que implica todo el procesamiento. Ello es el entendimiento de la información fáctica y probatoria concreta o en concreto. Y esa es la parte a donde creemos que, como si se tratare de una operación mágica, ya con leer exclusivamente el expediente, haber estado presente en la audiencia, fuere suficiente para que yo como juzgador pueda completar las fases ya del suyo complejos, que son el de la retórica, cuando se trata de la estructura del discurso y las propias fases del discurso. Si nos diéramos cuenta que en la fase de la invención de este discurso jurídico hay varias circunstancias, como sería qué material vas a seleccionar para poder esgrimir argumentos, y con esto el tema principal y los subtemas que vas a incluir dentro de esta fase que se conoce como la invención. Posteriormente, dentro de esa misma retórica, vas a necesitar tú determinar ya en la disposición, vas a tener que establecer en el momento de la argumentación y la peroración, vas a requerir ahí esos elementos, datos e información que te van a permitir construir toda esta argumentación. Debe decirse que si tú no tienes toda esta información en la mente o tienes manera de estructurarla en el acto vivo de la audiencia, fase de sentencia, tu elocución, es decir, la forma en cómo lo hagas y la propia acción que vas a ejecutar como parte de esa retórica, y que incluirá tu actitud, la pronunciación, los gestos y los ademanes, serán de absoluta inseguridad, de absoluta incapacidad o incomprensión. Por esto es muy importante entender cómo el juzgador va a entrar en conocimiento. Yo diría, cómo puede aprovechar mejor el conocimiento de la información probatoria en el momento mismo en que se está produciendo. Entonces, vamos a decirlo, el procesamiento de la información probatoria es la herramienta fundamental y la vamos a llevar a cabo a través de entender, de racionalizar, de ser conscientes de cuáles son las formas básicas de pensamiento que tiene el ser humano. Esto que es algo, al parecer, que podría ser muy común para la mayoría de nosotros, el que tú como juzgador o tú que vas a llevar a cabo la formulación de la sentencia, no tengas una idea de cómo funciona esta mecánica dentro de tu mente, y que te des cuenta que al practicarla, racionalizarla, le das entrenamiento a tu mente que te permite presentar en esta mente abierta que tiene el juzgador, como si se tratara de una pizarra en blanco. Vas a presentar imágenes, vas a presentar ideas que tú como juzgador las vas, como si las estuvieras viendo, las vas a estar en ese momento narrando. Debemos entonces también entender que el pensamiento o el pensar es una actividad perfectible, es decir, que se puede perfeccionar, se puede mejorar, incluso se puede con entrenamiento llegar a hacerla muy óptima. Entonces, se debe de encontrar la manera de potencializar nuestros procesos mentales, sobre todo, en este caso, me dirijo a la situación del juzgador como forma de actuación. Entonces, sí debemos entender cuál es la materia prima, es decir, con la que trabaja el juzgador. Y es una materia de trabajo racional. Son dos, ya en algún momento me refería a esto. La primera de estas es el conocimiento, y en segundo lugar es la información. El conocimiento jurídico el juzgador ya lo tiene, y este emana
de todo el conocimiento que a lo largo de los años él ha venido adquiriendo por el estudio, por la experiencia, por el conocimiento de la jurisprudencia, de la doctrina, etcétera, los cursos. Todo eso implica al conocimiento jurídico, pero la otra parte que es su materia prima es la información que se produce durante las fases del juicio y mayormente la que de forma viva se va a producir en la audiencia de juicio en el esquema oral. Entonces, tú como juzgador vas a requerir herramientas para poder trabajar con esta materia prima y estas herramientas te van a permitir generar la información, generarla adecuadamente a través incluso de un principio de dirección procesal efectuado de manera correcta y además de generar la información, representarla para ti, para que la puedas comprender y sobre todo en el acto mismo de la audiencia cuando esto se está ejecutando y la información como surge, de la manera en que surge, muchas veces revuelta, dentro de tu propia mente puedas transformarla a través de estos mecanismos que te permitan ya en el momento de la expresión de la sentencia, te permitan transmitir toda esta información que entró, se procesó y va a salir al pronunciar la sentencia. Entonces, hay beneficios en el uso de herramientas apropiadas porque vamos a ayudar a nuestra mente a hacer mejor su trabajo. Y esto nos va a permitir, en primer lugar, nos va a permitir entender, incluso desde diferentes ángulos. Vas a poder entender el ángulo, cómo está presentando la óptica de la parte actora y también de la parte demandada. Esos ángulos diferentes de la información a ti te van a dar una claridad enorme acerca de cómo debe admitirse la prueba, por qué debe admitirse, por qué no debe admitirse, y ya admitida, preparada y en su desahogo, cómo esta debe generarse, es decir, qué parámetros debe seguir para generar la información correcta, que es la que tú como juzgador habrías de esperar de cada una de las partes. Y también, entonces, el que tu mente haga mejor tu trabajo va a permitir que a otros les transmitas aquello que tú como juzgador entendiste y sobre todo en el sentido que lo has entendido, alejándote a través de esto del error judicial del que hace un momento hice una rápida mención. Entonces, existen factores materiales que inciden en el dictado de una sentencia oral y esta es la información y su tratamiento. Cuando se trata de información que no ha tenido ningún proceso de tratamiento y dentro de esta información, pues estaríamos hablando de, para el juzgador, el qué es la información probatoria producida. Ese va a ser el qué. Y el cómo es la forma o modo en que tú le diste un tratamiento a esa información para obtener un resultado esperado, el que puedas fortalecer tu convicción como juzgador. Ese será el fin de toda esta operación de tratamiento en tu mente de la información, para que tú puedas transmitir un mensaje apegado a la racionalidad de la prueba. Entonces, si pudiéramos nosotros visualizar el proceso oral, podríamos determinar que tiene al menos 4 fases básicas. La primera fase, que es la fase postulatoria, implica apenas el conocimiento de las cuestiones que las partes están sometiendo a juicio. Sin embargo, para el juzgador es muy importante entender cómo se plantea el caso. Entonces requiere entenderlo correctamente porque eso te va a unir con la siguiente fase, que generalmente en el juicio oral es una fase de carácter preliminar, en donde ahí la cuestión se va a perfeccionar en cuanto a sus extremos controvertidos y también en la cuestión de carácter probatorio. Entonces, ahí tú como juzgador vas a lograr de alguna manera entender qué se debe excluir por no ser útil y qué se debe incluir por no ser útil, no ser claro, por que las partes lo estaban excluyendo, no lo incluyeron. Ya luego vienen las fases tercera y cuarta, ya me refiero a la audiencia de juicio y al dictado de la sentencia, a donde tú vas a cosechar
todo ese beneficio que en materia de prueba se produce cuando sí entendiste cómo se planteó el caso, cómo se perfeccionó y cómo quedó establecida correctamente la litis, y ahora en la audiencia de juicio, cómo se va a generar la información probatoria. ¿Cómo se produce la información? Bueno, pues se produce en ese momento con base en los parámetros generados para producir la prueba, los que generaste en la audiencia preliminar. ¿Y esto para qué? Todos nos preguntaremos, bueno, tanto trabajo, ¿para qué? Para que en la cuarta fase, que es la que corresponde a la sentencia, el juzgador pueda, en primer lugar, llegar a un convencimiento racional de la cuestión que se le planteó y quién sí tuvo la capacidad y posibilidad de acreditar o demostrar su pretensión o su dicho. Y la segunda razón fundamental es que esto te va a permitir, al tener claridad mental en lo que sucedió, lo que las partes pretendieron y la información que tú recibiste, vas a poder exponer de una manera absolutamente clara y entendida las razones de tu decisión. Entonces, básicamente aquí podríamos decir que lo que el juzgador en esta cuarta fase debe alcanzar, en el de la sentencia, es que el juez haya entendido la realidad y el alcance de la información probatoria. Cuando tú vas a dictar sentencia en juicio oral y no tienes en realidad un verdadero entendimiento, un entendimiento profundo de la realidad de esa información y el alcance que tú le puedes dar, y aquí ya estaría hablando de dos fases racionales del pensamiento del juzgador, que sería de contraste y de valoración. Esto te va a traer como consecuencia a que no la puedas dictar. Entonces vas a salir con un escrito, y este escrito, esbozo de sentencia escrita, que simple y sencillamente, o sea, si entendemos las fases en cómo se lleva a cabo la precisión de la prueba, luego la valoración de la prueba y luego la exposición de la sentencia, que son fases separadas, pero son una detrás de otra, nos preguntaríamos, bueno, ¿cómo yo puedo dictar una sentencia que ya traiga escrita cuando la apreciación de la prueba no ha concluido y la valoración de la prueba tampoco ha podido concluir? En este, entonces, escenario, tendríamos rápidamente que entender cuáles son las formas de pensamiento que a título de herramienta y de práctica metodológica del juzgador van a ser yo diría, van a ser una herramienta poderosa para que el juzgador pueda cumplir con esta exigencia de muy alto nivel argumental. El más básico nivel de pensamiento o la forma de pensamiento más básica es el pensamiento analítico. El pensamiento analítico, muchos de nosotros lo practicamos, sin embargo, no sabemos que existe, no sabemos cómo se llama, no sabemos qué parámetros sigue. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una idea, por lo menos, de qué es lo que estamos haciendo, en este momento que yo estoy leyendo una parte de la demanda, de la contestación de la demanda, que estoy analizando los documentos, puedo yo estar efectuando un proceso de análisis dentro de mi cerebro y en mi mente y ni siquiera darme cuenta del beneficio que me puede reportar si yo pongo atención en aspectos muy concretos de esta forma de racionamiento y la perpetúo en el tiempo para que siempre actúe de esa manera mi mente. Entonces, el pensamiento analítico tiene una particularidad, una peculiaridad, esto es que se parte de una idea general, se parte de una afirmación de carácter general en donde se procede para comprenderla mejor, es decir, yo voy a utilizar esta forma de razonamiento analítico cuando no entienda bien qué está pasando. Está tan revuelta la cuestión, son tantos los hechos que fueron expuestos en la demanda, están tropezados, no tienen una progresividad, se relacionan unos hechos con alguna prestación, otros hechos con otra prestación, sin embargo, quien los expuso ya como defensa, como parte de su accionar, no tenía la más remota idea de que esa falta de orden, ese desbarajuste, hace incomprensible toda la situación. Ante ese escenario, yo voy a tener dos opciones. Una de ellas es asumir de alguna manera lo que
está argumentando en sus hechos el actor o el demandado, es decir, tratar de intuirlo, o verdaderamente aplicando un proceso de análisis, toda esa generalidad, todo ese amasijo descomunal de situaciones inentendibles, mezcladas también con situaciones documentales, probatorias, etcétera, disgregarlas, descomponerlas, de modo que yo pueda descomponerla en los elementos que componen a toda esa idea general. Entonces, aquí voy a ir como inicio del pensamiento, voy a ir o de cosas más generales, voy a ir a cosas particulares. Entonces, imagina que tienes una idea, en el centro tienes una idea general y logras extraer de esta idea general los pequeños elementos que como satélites de esa otra idea general la van componiendo, entiéndase, sus elementos. Eso te va a dar una mejor comprensión cuando tú trates de entender, vas a poder comprender de mejor manera la cuestión que se te está presentando. La otra forma de pensamiento del juzgador que se presenta cuando éste va a dictar la sentencia o lo requiere como una metodología de aplicación y auxilio, cuando va a dictar la sentencia y va a apreciar la prueba y va a valorar la prueba, es la forma de pensamiento sintético, lo que nosotros conocemos como pensamiento de síntesis. Entonces, el pensamiento sintético es una forma también que parte de un análisis. Sin embargo, ya que tú a través del análisis llegaste a identificar esos aspectos concretos, por eso decíamos que va de lo general a lo particular, el análisis. Cuando tú identificaste una de esas particularidades, a esta puedes aplicar la síntesis. Entonces, este análisis independiente que vas a hacer de cada uno de estos elementos, ya que conociste el conjunto de elementos, te va a implicar determinar cosas muy particulares. Es decir, ya que entendiste la cuestión tan compleja que las partes establecieron, tú ya puedes enfocar tu atención en un punto muy específico de esos elementos y de ahí puedes realizar a su vez un análisis o estudio de otros elementos relacionados con ese punto muy concreto. Esto te va a llevar de un pensamiento particular o de una situación particular a una situación general. Es decir, la síntesis es la parte contraria del análisis. El análisis va de lo general a lo particular, la síntesis va de lo particular a lo general o a cosas más particulares. Esta forma de pensamiento, tanto analítica como sintética, la vas a utilizar muchísimo cuando vas a estudiar toda la fase postulatoria e incluso la preliminar. Sin embargo, eso no significa que no vas a utilizar estas herramientas en el momento en que tú vas a recibir la información probatoria en la audiencia de juicio, vas a empezar a apreciar la prueba y después a valorarla. Todas estas incluso puede tener, estas formas de pensamiento puede tener una presencia simultánea en tu mente al momento en que la prueba se está presentando. Hay un tercero o una tercera forma de pensamiento que es una herramienta enorme, poderosa para la mente del juzgador. Este es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico implica que tengas la capacidad de establecer qué relación e influencia tienen de ese todo que habíamos platicado, que conforma la cuestión y que incluso lo pudiste haber disgregado al analizarlo, y que pudiste haber ido a un punto en concreto al llevar a cabo un proceso de síntesis. Pues bueno, cuando tú encontraste esos elementos ya particulares y pudiste entender toda la cuestión, a través del pensamiento sistémico, lo que tú vas a encontrar es de qué manera una cosa se relaciona con otra y ese aspecto fundamental, cómo impacta a esa otra cosa o cómo irradia el impacto a todas las demás situaciones involucradas
con la demostración fáctica y con otras pruebas. Entonces, el objeto de esta forma de pensamiento es que entiendas cuál es la influencia que tiene un elemento respecto del todo que tú a través del análisis pudiste segmentar o fragmentar. Entonces, esta influencia puede ser de particular a particular o puede ser de particular a cuestiones totales, es decir, a toda la situación que en ese momento estés analizando o pretendas tú entender y procesar para posteriormente ya pasar a la fase que es se podría decir la más difícil para el juzgador, que es la de el pensamiento evaluatorio. Entonces, cuando nosotros decimos, es que el juez está valorando la prueba. Cuando el juez está valorando la prueba, debe tener un pensamiento que implique formar un juicio de valor. Ello solo al calificar un fenómeno o una situación como demostrada, suficientemente acreditada, pero a través también de el cuestionamiento y la comprobación crítica de cómo es que esto se pudo haber demostrado cuando se tiene un determinado número de pruebas en un sentido, otro determinado número de pruebas en otro, y aparte a estas pruebas aplican reglas de valoración tasada si se trata de documentos, de confesiones, o reglas de manera simultánea, reglas de la sana crítica, es decir, las reglas de la lógica y la experiencia, las reglas de la experiencia científica cuando se trata de valoración de peritajes y cómo esto de manera ya cruzada, conjunta, nos lleva a entender lo que yo les decía hace un momento, como la realidad de la información probatoria y con esto su alcance. Entonces, habríamos de decir que la valoración de los medios de prueba implica determinar la eficacia de la información y con base en esto, establecer si es información a la que aplican reglas de valoración tasada o reglas de valoración libre, sana crítica, entiéndase, y si este medio de prueba se va a sujetar entonces a la sana crítica, ¿cuál sería el alcance que tendría por sobre elementos incluso que implican reglas de valoración tasada? ¿Por qué? Porque las partes presentan pruebas de diferente índole o naturaleza y a las que aplican este tipo de razonamiento evaluatorio. Entonces, tú tienes que explicar por qué un documento público que con ciertos elementos no logra destruir la credibilidad de una declaración, de una aceptación, como a título de confesión, por ejemplo, una declaración pericial y una declaración testimonial, cuando el documento es un documento público y podría tener un valor probatorio pleno, sí, nada más que hay que analizar los aspectos concretos del documento y ver qué aspectos de este documento fueron rebasados por toda la información que fue recibida a través de las declaraciones y tú mismo como juzgador establecer cómo hay consistencia y correspondencia en todas estas declaraciones, incluso establecer si hay alguna máxima de la experiencia científica que hubiere el perito aportado y que ésta no se viere de alguna manera neutralizada con este documento o algún conjunto de documentos que pudieran ser documentos de carácter público. Entonces, la cuestión más difícil es la del razonamiento evaluativo porque requiere en ese momento del auxilio de las otras formas de razonamiento, sobre todo la sistémica que implica darte la posibilidad de contrastar la información, de compararla, de ponerla una frente a otra. Entonces, esto solo se logra, la valoración conjunta de los medios de prueba solo se logra cuando tienes la información una frente a otra y puedes establecer los enlaces que sirven para confirmar y los enlaces que sirven para refutar o desvirtuar las afirmaciones de las partes. Entonces, toda esta información que es obtenida cuando se produce la prueba implica varias operaciones mentales sucesivas que al juzgador le van
a obligar a llevar a cabo el análisis de lo que es la confrontación probatoria. Es decir, lo más interesante de esto es que la prueba, su función natural, es que la prueba del actor se contraponga a la prueba del demandado. Sin embargo, no necesariamente en todos los aspectos relacionados con un hecho o varios hechos, esa prueba podría tener un alcance o impacto, de modo que la neutralizare a alguna declaración o un documento, viceversa. Entonces, esa colisión probatoria es la que el juzgador debe analizar prueba a prueba, hecho por hecho. Ese tipo de enlaces que son complejos, realizarlos en ese momento, no es que sea mágico el que tú lo efectúes cuando estás dictando la sentencia, sino que ya hiciste todo un trabajo de análisis y de síntesis en donde pudiste entender toda la cuestión y tienes otras herramientas, otros elementos de los que te vas a apoyar al momento de dictar la sentencia. Es decir, una parte de la sentencia usa de la técnica de la improvisación y otra parte de la sentencia ya viene preestablecida por todo ese estudio o análisis, síntesis o proceso de razonamiento sistémico que tú has efectuado y al cual vas a aplicar el pensamiento evaluatorio al momento de la sentencia. Es como si dos engranes en ese momento se encontraran y empezaran a girar juntos. Es una operación mental que tiene también apoyos materiales que tú generaste antes de dictar la sentencia. Esto es incluso sumamente aplicable, válido para poder entender lo que sucede cuando recibes declaraciones y las tienes que valorar, por supuesto. En la sentencia, cuando hay declaraciones de testigos, tienes la declaración de un testigo, pero resulta que un testigo se pronuncia respecto del conocimiento de un hecho X, el otro testigo se pronuncia respecto del conocimiento de un hecho y en lo que los dos testigos tenían que pronunciarse igual, solo se van declarando respecto de pequeñas porciones y no de todos los rubros o elementos del hecho que tú esperabas. Ahí es como tú tienes que construir esa correspondencia para determinar si existe o no existe entre los dos testigos y luego establecer la de los testigos de la otra parte y ya luego viene la de las otras pruebas y es como si fueras tú conformando todo un rompecabezas y fueras pieza por pieza estableciendo, identificándolas y también te vas a dar cuenta cuáles son las piezas de ese rompecabezas que te faltan. Esto a través de esta forma de pensamiento y, bueno, estas fases que el juzgador atraviesa nos permiten establecer qué información va a fortalecer aspectos de argumentos de causalidad, de conexión lógica, de refutación y de consecuencia. Son fundamentales para que tú puedas estructurar ahora sí tu acto o discurso jurídico, retórico, y puedas nutrirlo de toda esta información que tú lograste identificar a través de las operaciones de contraste que has realizado y que te lleven a establecer de los hechos controvertidos, de la totalidad de los hechos controvertidos, cuáles hechos controvertidos quedaron como probados y cuáles hechos no quedaron como probados. Y esto también te permite establecer quién no dejó satisfecha la carga probatoria que le correspondía. Entonces, debemos entender, de alguna manera tenemos nosotros que facilitar el entendimiento de este esquema mental, racional de la información que el juzgador va a tener que atravesar. Y si nosotros viéramos la audiencia de juicio como si fuera un esquema, encontraríamos que dentro de la audiencia de juicio hay un primer momento cuando la información probatoria se está produciendo y nos arroja un primer resultado. Este primer resultado que implica información que la mayoría de las veces sale revuelta, por ende es confusa, muchas veces es incompleta, otras tantas es contradictoria y más aún llega a ser hasta desviada de las cuestiones que las partes verdaderamente intentaban demostrar. Pasa mucho y pasa mucho sobre todo
en pruebas que impliquen declaraciones que van desde la declaración de parte hasta la prueba pericial, que también se recibe a través de una declaración, de un interrogatorio, etcétera. Entonces tenemos este primer resultado cuando la información se está produciendo, en el momento mismo en que se produce. Entonces, ese primer resultado pasa por tu mente o entra por tu mente a través de tus sentidos. Debes de estar poniendo atención. Eso significa que el juez que no pone atención o el juez que se distrae pierde totalmente la oportunidad y el hilo de entender este tipo de información. Entonces, es necesario que entiendas esa información, que entre a tu mente, la introyectes y empieces a través de la aplicación de estas formas concretas de pensamiento, efectúes una depuración, un filtrado y procesamiento de esta información. Entiéndase, separas lo que es útil de lo que no es útil. Y con esto, dentro de lo útil, puedes identificar qué te va a servir para qué. Para cada prestación, para cada hecho o conjunto de hechos, y de lo que no es útil, vas a poder echar mano para generar argumentos en donde queden refutadas afirmaciones de una o de ambas partes. Entonces, ¿cómo lo hace el operador jurídico o el juzgador en este caso? Bueno, pues a través del uso de un método de razonamiento que te implique o que te dé la posibilidad simultáneamente de generar otro resultado. Vas a tener un segundo resultado. Después de que tú haces esa operación en tu mente, a través de aplicar el pensamiento analítico, sintético, sistémico y evaluativo, vas a generar, cuando lo aplicas a los hechos y a la información probatoria, e incluso a los supuestos de la norma, vas a generar un segundo resultado, y este segundo resultado es una información filtrada. Y esta información generada por cada prueba te va a mostrar, te va a dar claridad en el impacto. Aquí está de alguna manera, está el pensamiento sistémico, el impacto y la influencia que cada uno de esos elementos de prueba o multiplicidad de elementos de prueba, cómo inciden respecto de las otras pruebas ya en conjunto, es decir, sobre todos los demás elementos de prueba y cómo éstas se irradian a la confirmación o no de los hechos. Entonces, si también nosotros pudiéramos, dentro de nuestra mente, imaginar este proceso de razonamiento en el que el juzgador, al momento en que está terminando de recibir la información probatoria, pudiéramos imaginar como si se tratara de una pizarra en blanco nuestra mente, y en el lado izquierdo, bueno, vas a tener al actor, y en el derecho, en los extremos, vas a tener al demandado, y en el centro vas a tener dos parámetros lineales en donde tienes a la certeza hasta arriba y a la duda en el ángulo central inferior. Entonces, cuando tú llevas estos dos parámetros, es donde se va a deslizar la capacidad de las partes de demostración que están generando. ¿Por qué? Porque en el lado del actor, tú vas a tener visualizados cuáles son no solo sus hechos y el enfoque que le da a sus hechos, sino también las pruebas que estás desahogando por lo que hace el actor. Lo mismo acontecerá del lado del demandado, sus hechos, sus pruebas. Y este proceso de filtrado te va a dar otra columna a donde tienes de los hechos que él esgrimía, la parte del hecho o de los hechos que logró demostrar, y lo mismo con la parte demandada. Cuando tú haces esta operación mental de cruce e incluso te apoyas con las herramientas que les he venido diciendo, como son líneas de tiempo, tablas comparativas, esquemas que te permitan ver esta información, de inmediato, al terminar tú la audiencia, vas a poder visualizar quién demostró qué y en qué magnitud, y quién de alguna manera acreditó, por decirlo de alguna forma, en un porcentaje mayor a el de la otra parte. De ahí te das cuenta que incluso si tuvieras en el rubro de la duda, tuvieras el 50%, quien no alcanza ni siquiera ese 50%, y a veces se ve diametral la forma en cómo las partes prueban o dejan de probar,
de inmediato te vas a dar cuenta, no solamente quién prueba, sino las razones por las que probó y basado y apoyado en qué evaluación conjunta de elementos probatorios estás llegando y vas a arribar a esa conclusión. Cuando tú tienes este entendimiento en la mente, puedes traducirlo en palabras, estas ideas las puedes traducir en palabras que te van a permitir exponer debidamente tu sentencia. Muy importante entonces, la funcionalidad estratégica del procesamiento de información probatoria implica el que hay un antes, un durante y un después de que se recibe la información probatoria. El antes es piedra angular para que tú puedas trabajar el durante y el después. Con esto, lo que yo trato de transmitir y dar a entender es que en un juzgado de corte oral, con este tipo de exigencias intelectuales, de razonamiento, de validación de información que pesan respecto del juzgador, debes de alguna manera entender, si eres servidor público, si eres juzgador, etcétera, si estás impuesto a este tipo de actos, debes entender que no se puede seguir resolviendo o entendiendo una cuestión que va a ser sujeta de enjuiciamiento con parámetros y formas de trabajo del siglo XX y hasta del siglo XIX. Entonces, sí se debe entender, y si quisiera que esto quedara claro, si tú quieres verdaderamente alcanzar niveles óptimos de funcionamiento argumental, debes cambiar tu forma y tus procesos de trabajo y de entendimiento a las exigencias que la justicia y la actuación del juzgador implican ya en este siglo XXI, en donde lo que prima es lo que se conoce como la era de la información y en donde ahora tú puedes potencializar, educar, entrenar tu mente para que trabaje en niveles que antes no se habían podido alcanzar, pero que estos tiempos nos permiten a cada uno de los juzgadores poder dar ese estirón y dar la talla a el nivel de exigencia que tiene el que tú tengas que argumentar y exponer, explicar ante las partes todo el discurso jurídico que es la sentencia o cualquier situación que vayas a resolver en la audiencia. En la audiencia ya preliminar, ya de juicio, el juzgador de momento a momento está impuesto a responder y dentro de la respuesta es esgrimir razones y dentro de esto pensamiento analítico, sistémico, sintético, evaluatorio, etcétera. Entonces, ¿quieres que verdaderamente tu retórica, tu oratoria funcionen? Dale primero de comer a tu mente, a tu cerebro. Deja de abusar también de tu cerebro porque es una equivocación pretender que vas a meterte la información de un expediente y sobre todo si es en extremo voluminoso y que tu cerebro por eso no lo puedes realizar porque tu cerebro, la memoria de corto plazo de tu cerebro no va a retener esa información. Es imposible que la retenga si no ha tenido toda una forma de procesamiento que te la deje entendida en la razón. Y a partir de la razón, continúes comprendiendo toda la información que se sigue generando. Entonces, voy aquí nada más a guisa de ejemplo, no quiero abusar demasiado del tiempo de todos los que me escuchan. Ya la situación de esta complicación técnica que tuvimos ya quitó un poco de tiempo, pero no quisiera terminar esta conferencia sin tratar de exponer de alguna manera un caso que es muy clásico, entre comillas, en materia familiar, que tiene un nivel enorme al momento de que el juzgador, de complejidad al momento de que el juzgador debe analizar los aspectos probatorios que le producen ya en el proceso escrito, ya en el proceso oral, que le producen mucha dificultad, mucha complicación, tanto al proyectista como también al juzgador. En el juicio oral, él es quien expone la sentencia. Entonces, este caso es en materia de alimentos. La contienda que ustedes quieran puede ser una controversia del orden familiar, puede ser un juicio oral familiar en donde, por el tipo de prestaciones, haya caído la cuestión en la determinación de una obligación alimentaria. Se pone muy interesante cuando se trata
de deudores alimentarios a quienes se les atribuye una alta capacidad económica. ¿Por qué se pone interesante? Por el nivel de litigiosidad y el nivel de exigencia probatoria que es para las partes, y ya que se genera toda esa información probatoria, es para el juzgador. Entonces, la idea principal o la idea general, para que podamos entender la situación del razonamiento analítico, luego sintético, sistémico, etcétera, pues va a ser esta premisa. El actor afirma que el demandado es una persona con alta capacidad económica por una actividad empresarial múltiple. Dicho de otra forma, el señor tiene 5, 6, 7, el número de empresas que ustedes quieran, más de una, las que ustedes quieran. Entonces, estamos hablando de una alta capacidad económica a la que se le imputa, por supuesto, la tesis contraria, es decir, viene el demandado, al defenderse dice, no es cierto que yo tenga una alta capacidad económica, las empresas no son mías, yo solo soy trabajador, solo recibo determinadas prestaciones y bueno, pues yo le venía dando a la otra parte algún beneficio económico, etcétera, pero era muy, muy reducido. No es como el que se me está a mí imputando. Entonces, ya tenemos la premisa o la idea principal. Huelga decir que aquí lo que se debe entender es que dentro de las cuestiones tanto fácticas como probatorias se encuentran, y ahí viene la complejidad y el problema de entendimiento, se encuentran el que al demandado, bueno, se le atribuye el carácter de accionista de las empresas que ustedes quieran, el número, cuentas bancarias también las que ustedes quieran, bienes, tanto muebles como inmuebles, desde vehículos, terrenos, casas, edificios, etcétera. Entonces, tenemos un conglomerado de situaciones en donde han existido operaciones que tienen forma de demostrarse, pero que relacionan a las dos partes. Es decir, situaciones de carácter comercial que relacionan a las dos partes y entonces todo está mezclado, nada es posible entenderlo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Bueno, pues lo que vas a hacer es aplicar el análisis para que tú puedas entender qué verdaderamente correspondía a la parte actora, qué verdaderamente correspondía a la parte demandada, qué correspondía a uno o a varios menores como parte de sus gastos reconocidos y qué a cuestiones totalmente ajenas a la relación de las partes, qué correspondía a vivienda, qué correspondía a alimentos, qué correspondía a viajes, qué correspondía a hospitales, a medicinas, es decir, a todo el artículo 311 y 308 del Código Civil de la Ciudad de México. Aplicado esto, entonces, tú vas a poder ver a través del tiempo, porque bueno, pues tienes un periodo de la litis, te están señalando de tal a tal, porque además, bueno, pues está el tema de las pensiones retroactivas, es decir, se complica cada vez más la cuestión. Entonces, tú tienes que establecer bajo estas temporalidades, por cada una de las partes, cuál era la verdadera situación. Hasta que tú no logras separar este tipo de cuestiones, y esto a través del pensamiento analítico, en donde vas a descomponer las cosas para poderlas entender, habíamos señalado. Entonces, si la idea general era que se trata de una persona con alta capacidad económica por la actividad empresarial múltiple, entonces el análisis lo podríamos ver como la idea central o la idea fundamental en el centro, situada en el centro, que es, bueno, pues vamos a ver cuáles son empresas de esta persona. Y entonces de todas las empresas vas a poder establecer en cuáles tiene calidad de trabajador, en cuáles calidad de accionista, en cuáles esa empresa tenía patrimonio inmobiliario, en cuáles había un flujo de dinero personal o en cuentas, y también cuál era el patrimonio de las personas morales, cuál era su capacidad en lo individual de la persona moral y cuál de la persona física, su nivel de vida en lo personal, etcétera. Vas a disgregar o descomponer toda la cuestión en todas las situaciones específicas que son relevantes para ti y a partir de esto, entendiendo a quién le corresponde qué, ya puedes empezar
a unir los cabos a través del pensamiento sintético, en donde tú, por ejemplo, si tomas como uno de esos elementos en particular la capacidad de endeudamiento y pago del sujeto, vas a unir esto y vas a llegar a las cuestiones generales que te van a unir con si se trataba solamente de un trabajador, si era accionista, si se llevaba a cabo la ejecución del objeto social, si habían existido utilidades en la empresa, bla, bla, bla. Vas a llevar a cabo todo este tipo de entendimiento de aspectos que te van a llevar a toda la generalidad de lo que es su nivel de vida, su capacidad económica. Puedes unirlo a aspectos igualmente concretos relacionados con su patrimonio inmobiliario, que es lo que denota este tipo de patrimonio, tanto mobiliario como inmobiliario, cuál le correspondía a este y cuál no, cuál era de otras personas, de otras empresas, etcétera. Y si queremos todavía hacer más explicativa esta situación, llevarlo al pensamiento sistémico, aquí este pensamiento, bueno, pues reitero, la característica es que sirve para encontrar qué relación existe entre los diferentes elementos que componen ese todo. Ese todo que eran las situaciones tanto del sujeto y que supuestamente lo ligaban a esas personas morales. Bueno, al momento en que tú puedes, si eliges la cuestión patrimonial, que aquí es muy importante porque se trata de una pretensión alimentaria, y puedes de alguna manera encontrar cómo se relaciona el que tiene un patrimonio personal que no corresponde, por ejemplo, a la situación declarada fiscalmente, que no corresponde a la situación en donde alguna empresa dice solo es un trabajador, etcétera. Ya puedes tú darte cuenta que incluso puedes engendrar una presunción a través de todas las conexiones y cómo esto va teniendo un efecto sobre todos los elementos que estás considerando, entiéndase, el flujo de dinero, las cuentas bancarias, tu capacidad de endeudamiento, etcétera, etcétera. Esto en este momento en que tú puedes hacer esa conexión y puedes determinar si esto impacta a los otros rubros, es cuando también ya puedes otorgar un alcance demostrativo, hecho por hecho, conjunto de pruebas relacionadas con cada hecho o con el todo de los hechos. No siempre están las pruebas específicas para un solo hecho. Hay pruebas que también se relacionan con toda una complejidad de hechos. Ya puedes tú establecer hasta dónde una parte probó y hasta dónde no probó. Entonces, ya nada más para terminar, quisiera yo reiterar si pudiéramos contestar una pregunta. ¿Para qué se procesa la información probatoria por el juzgador? Bueno, pues para entender las situaciones fácticas, las situaciones probatorias y las situaciones jurídico-normativas que implican la cuestión a resolver. Hay situaciones que están reguladas no en una norma, en un conjunto de normas, y tienes que aplicar también el análisis a las disposiciones de la ley para poder entender cuáles son sus supuestos. ¿Esto te va a traer un beneficio? Sí, definitivamente. Evitar el error judicial, que es el subjetivo, en tu percepción de las cosas, el que te corresponde a ti por la inmediación, y vas a poder darle un orden lógico a la multitud de detalles, de datos, de información que se genera con cada prueba. Y esto antes y durante de la fase de producción de la prueba. Objeto, pues para identificar los elementos de confirmación, los que son relevantes, para que puedas graduarlos e hilarlos en la construcción de argumentos de causa o de efecto, o de otro tipo de argumentos incluso, así como sus contrastes con datos de información que sirvan para refutar las argumentaciones de las propias partes o las situaciones probatorias que las partes hubieran también establecido y que no sean conforme a lo que la realidad de la información probatoria te va revelando. Entonces, sí nos aporta una gran utilidad, pues nos permite decidir con base en la tendencia del conjunto probatorio y establecer un orden y estructura de las ideas o razones a desarrollar en la argumentación y expresión o exposición de la sentencia oral. Ya entonces habría nada más que establecer. Es necesario que tú, como persona, como servidor público, como juzgador,
como operador jurídico, porque eso también te es útil, o esta forma de pensar, de racionalizar la información probatoria, es útil hasta para los abogados. Tú, en lo personal, debes de conocerte, tú debes de conocer cuál forma de pensamiento prevalece en ti. Lo que hay que hacer en realidad es que debes uniformar, o debe haber uniformidad de competencias y habilidades en el servidor público, y esto para que tú niveles o equilibres. Si eres muy analítico o si eres muy evaluativo, necesitas equilibrar y tener todos al mismo tiempo estas formas de pensamiento. Por mucho que prevalezca en ti otra, cuando ya empiezas a conocer las otras y las empiezas a practicar y las llevas a toda situación de reflexión en tu mente solita empieza a trabajar con los datos que tú le empiezas a integrar, y es más, ella te va a dirigir y te va a pedir los datos que tú requieres para poder hacer ese trabajo tan complejo como es el de el juzgador al momento de la valoración de la prueba. Con esto voy a dar por terminada mi exposición. Muchas gracias. Voy a quedar a sus órdenes si existen preguntas, y en mí está poderlas contestar con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, señor juez, por su interesante conferencia. Tenemos algunas preguntas. Si usted me permite, se las voy a ir haciendo. Elías Garduño Martínez le pregunta: ¿considera usted que la doctrina y concepto de la prueba ilícita introducida en la reforma del artículo 20 constitucional puede ser aplicado al ámbito civil bajo el principio de progresividad de los derechos humanos en vista del enunciado normativo? ¿Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula? Bueno, definitivamente cuando se mira cualquier situación acaecida en juicio desde la óptica constitucional, es decir, se mira desde arriba, desde los derechos fundamentales e incluso principios constitucionales, y vamos a la clasificación de la prueba, y ahí entendemos el tema de la prueba ilícita, es decir, esta que se introdujo incluso con violación de derechos fundamentales. Considero que cualquiera que sea la naturaleza del juicio, civil, penal, laboral, esta debe ser definitivamente excluida, porque implica necesariamente soslayar un derecho humano de una de las partes, la parte afectada. Sí creo que debe ser excluida. Muchas gracias, señor juez. Enrique Muñoz Arreola le pregunta: en relación a la valoración de pruebas que acaba de manifestar, ¿qué opina en cuanto a que dicha valoración se haga por parte del mismo juez que conoció de la investigación o etapa inicial, el que deba valorar ya en etapa de juicio oral? Esto en atención a que se encuentran propuestas una contrarreforma judicial para que esto suceda. Bueno, quiero pensar, por el tipo de pregunta, quiero pensar que estamos hablando de materia penal. Tiene una forma o manejo en cuanto al enjuiciamiento, podría decirse, en donde no el juez inicial es el juez que va a resolver en sentencia. Sin embargo, a mi consideración, esta es una opinión personal, es importante que no se rompa la inmediación y el conocimiento que se tiene de la cuestión desde el inicio y hasta que la prueba se recibe, y que sí sea el mismo juzgador el que lleve a cabo la sentencia. Sin embargo, la forma o el manejo que tiene el proceso penal es diferente a la materia civil, a la materia familiar incluso. Sin embargo, creo que sí es conveniente, sirve mucho el que haya una continuidad en cuanto al conocimiento y al seguimiento que el juzgador va dando. De modo que
si llegara a ser el caso de que por la razón que fuere no pudiera ser el mismo juzgador, ya porque se tratara de la materia penal o porque incluso en el juicio civil o familiar el juzgador sea uno diferente al que en la audiencia preliminar ordenó la admisión de las pruebas, y que en la audiencia de juicio sea un juzgador diferente porque se encuentre ahora por Ministerio de Ley, etcétera. Sí, el juzgador que va a dictar la sentencia debe cerciorarse de haber hecho un gran trabajo muy meticuloso en cuanto a esas 4 fases que yo decía cuando les, de alguna manera, trataba de exponer el que existe la fase postulatoria, en donde el juzgador debe entender cómo se planteó la cuestión, la segunda, cómo se perfeccionó la cuestión, y la tercera, esta información probatoria que siga a los parámetros que originalmente se establecieron para que no salga sesgada esta información y puedas, en la última fase, que es la del dictado de la sentencia, puedas hacer un verdadero trabajo de expresar lo que comprendiste. No creo que esta situación evitara que el juzgador dictara la sentencia. Creo que más bien le impone un mayor trabajo al juzgador cuando no va a ser el que recibió o decidió sobre la admisión de las pruebas. Creo que sí debe hacer un gran trabajo en cuanto a entender qué es lo que va a analizar al momento de recibir la prueba, procesar bien esta información y ya exponer claramente esta sentencia. No creo que sea imposible, más bien yo creo que le da más trabajo al juzgador, le hace más responsable. Gracias. Misael Gerardo Mejía Figueroa le pregunta, ¿cómo valora el juez una prueba cuando los dictámenes periciales son realizados de forma sesgada, parcial por las partes? Bueno, establecer o dar el calificativo a una prueba pericial de que ésta sea sesgada o que sea parcial el perito y que esto se atribuya a las partes, en un esquema de juicio oral es difícil que se dé. Para empezar, porque quien en un momento dado está al control de cómo se produce la prueba es el juzgador. Y sí pasa, y pasa muchas veces el que la forma en cómo los interrogatorios se desahogan puede llevar a que una de las partes, a través de sus abogados, empiece a generar información que tienda a confundir al juzgador. Aquí estaríamos hablando del error judicial objetivo cuando una de las partes realiza este tipo de preguntas. El juzgador debe impedir esta circunstancia a través de calificar debidamente las preguntas, si procede o no procede esa pregunta, y en su caso, si al juzgador en un momento dado salta a la vista el hecho de que la información se está sesgando, en todo tiempo tiene el juzgador la posibilidad de intervenir para hacer él también las aclaraciones o requerir las aclaraciones que sean necesarias, y aún con base en la información que se hubiera producido, si tú como juzgador no interveniste y esto ya de suyo genera la idea de que el juez permitió que esta información se sesgara, te va a dar, tú vas a ser el que vas a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque como juzgador te vas a ver en este tipo de confusión que tú lo disipas a través de ¿qué? De la aplicación del pensamiento sistémico, es decir, un pensamiento de contraste, un pensamiento en donde encuentres la hilación de una cosa con otra, pero además tienes una gran herramienta que se conoce como las reglas de la lógica. Las reglas de la lógica, cuando tú las aplicas al dictamen pericial, dentro de esto, principio de identidad, principio del tercero excluido, principio de la no contradicción lógica, principio de la suficiencia. Eso es lo que de alguna manera te permite establecer qué peritaje puede tener un mejor sustento, una mejor validación de la información, y desde luego, no solamente se trata de evaluar de forma aislada el peritaje, se trata de evaluar toda una conjunción de elementos probatorios que emanan de las demás pruebas que las propias partes presentaron y desahogaron en la audiencia. Entonces, cada una de esas pruebas tiene elementos que tú vas a ir asociando con ese peritaje, ya sea que lo refuercen o
vayan de alguna manera neutralizando o afectándolo. Y finalmente, en el caso del juicio familiar, tanto escrito como el juicio oral familiar, el juzgador tiene incluso la posibilidad de allegarse de elementos probatorios y dentro de estos también de una nueva pericial. Se puede abrir a la colegiación la prueba pericial, no que necesariamente sea única. Esa es una de las limitaciones que da a veces el hecho de que sea una pericial única, pero también la puedes llegar a abrir a la colegiación y además en junta de peritos, aun y cuando no lo abras necesariamente a la colegiación, a veces hay situaciones en donde hay peritajes diferentes y vas a hacer un ensamblaje de varios peritajes, va a ser interdisciplinaria la situación. Vas entonces a los peritos a ponerlos en el sentido de que cada uno aclare las situaciones, etcétera. Sí implica un gran trabajo del juzgador y ese trabajo lleva a cabo una tarea preliminar de entendimiento para que tú puedas también saber qué vas a hacer, qué vas a preguntar el día de la audiencia, qué requieres tú también, porque difícilmente, lo he visto muy poco, difícilmente los abogados llegan a este grado de análisis, de visión probatoria, en donde sepan al momento de la audiencia qué es lo que requieren, cómo generarlo y sobre todo cómo presentárselo al juzgador a través de los alegatos. Entonces, por lo menos en el caso de la materia familiar, sí la carga, mucho de esto la tiene el juez. Gracias, señor juez. Patricia Cesnas Martínez le pregunta, ¿existe la posibilidad de que el juzgador, aun teniendo las herramientas aplicables, afecte de su decisión según el estado emocional en el que se encuentre en el momento en que se desarrolla la audiencia oral? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante, porque además es muy válido entender que el juzgador como ser humano está sujeto a una multiplicidad de variables. Dentro de estas variables están variables de salud, variables anímicas, de situaciones personales. Entonces, cuando no logras sobreponerte a este tipo de situaciones y en el trabajo las estás viviendo, eso puede llegar de alguna manera a generar una interrupción en el cómo fluye en ti toda esa información. Es decir, se puede llegar a interrumpir el hecho de que estés recibiendo la información o que la recibas debidamente. Puede suceder que estés ausente, etcétera. Entonces, hay situaciones que yo diría deben de ser de carácter excepcional, como la propia norma procesal establece, cuando se trata de situaciones que por su complejidad, su volumen, el propio legislador dejó prevista la situación en donde tú difirieras el dictado de la sentencia. Cuando es una situación de esa naturaleza, el juez debe ser consigo mismo, debe ser sincero y debe ser claro y darse cuenta si estás en posibilidad o no de dictar la sentencia. ¿Para qué? Para que puedas hacer uso o de un receso o de un deferimiento del dictado de la sentencia e incluso puedas todavía de manera más concienzuda estudiar las cuestiones que pasaron y que pudieron haberse en ese momento sido ausentes durante la audiencia. Pero reitero, esto es de carácter excepcional. Digo, en los años que yo tengo como juzgador, tanto escrito como oral, es excepcional que esto te llegue a suceder, pero sí pasa. Pero sí pasa y si no tienes control de esto, si esto no logras evitar que nuble tu juicio, vas a, de alguna manera, a afectar la resolución. Sí, sí es posible, pero esto es muy, muy excepcional. Gracias, señor juez. La última pregunta, también manifestando que por tiempo no formulo las otras preguntas, pero si usted me permite, se las vamos a pasar a usted para que directamente las conteste y se las haremos, se las remitiremos a los que las formularon. La última pregunta, y con esto creo que podemos cerrar toda la conferencia, es de Margarita Berenice Espinosa Monterrubio. Ella le pregunta, ¿qué tipo de pensamiento, perdón, debería poseer el juzgador? Yo creo que no es un solo tipo de pensamiento, es
varias formas de pensamiento. En lo personal, yo puedo identificarme con una predominancia analítica. Sin embargo, con el tiempo, la experiencia, el racionalizar todo eso, el practicar todo esto, puedo decir que he logrado desarrollar las 4 formas básicas de pensamiento. Entonces, cada persona es diferente, en cada persona prevalece. Yo creo que lo que nosotros necesitamos para darnos cuenta qué es lo que prevalece en nosotros, bueno, pues si a ti te gusta de alguna manera, para poder entender algo, descomponerlo, desintegrarlo, eres una persona sumamente analítica. Si a ti te gusta estar como si estuvieras armando un rompecabezas, a partir de una pieza, empezar a encontrar la conexión con todas las demás, eres muy, muy de síntesis, muy del tipo de razonamiento de síntesis. Y puedes tener la otra forma de pensamiento, la sistémica. Si tú le encuentras a todo conexión e impacto, es una forma de pensamiento muy, muy importante. Y, por ejemplo, si también eres una persona muy crítica, una persona que todo lo cuestiona, una persona que le gusta la confirmación, etcétera, tienes un pensamiento evaluativo muy intenso. Sin embargo, el juzgador, ya hablando como parte de sus capacidades y habilidades, debe de integrar todas las formas de pensamiento. No puede quedarse solo con la que es de mucha predominancia. Tiene que desarrollarlas todas, porque en la sentencia se requieren todas, y para entender toda la cuestión del juicio se requieren todas. Muchas gracias, señor juez Juan Jiménez García, por esta agradable charla y sobre todo profundas reflexiones que en torno a el juzgador y la prueba nos ha manifestado usted. No me toca más que cerrar el evento agradeciendo a todos por conectarse y participar en esta conferencia. Insisto que por razón de tiempo no formulé las interesantísimas preguntas que también formularon otros de nuestros participantes, pero comprometo a su señoría, el juez Jiménez García, a que una vez que les entreguemos estas preguntas, las conteste y se las hagamos llegar a sus destinatarios. Los invitamos también para que asistan el próximo martes a estas charlas que tienen por objeto la reflexión de nuestra actividad profesional y sobre todo de nuestra bella, profunda y brillante profesión. Muchas gracias.